ponerse en pie. Amén. Y vamos a estar exhortando la palabra del Señor, amén, en el libro de Jonás, en el capítulo 4, en el versículo 1 en adelante, amén, del 1 al 3. Amén. Jonás 4, del versículo 1 al 3, amén. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dando todas las glorias al Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dice así, el enojo de Jonás, amén, así aparece en mi Biblia. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Amén. Los invito a orar, mi hermano. Bendito Dios y buen Padre celestial. Señor amado, tu palabra ha sido leída, Dios de la gloria, y desde este momento, Señor, te presento mi vida para que tú seas usándola, para que tú seas trayendo a mi memoria los textos leídos, Señor amado, lo estudiado, lo escuchado, Señor, para que de mi boca, Padre, pueda salir una palabra, Señor, de exhortación, de aliento, Dios de la gloria. Pedimos que tú seas tocando la vida de nuestros hermanos, que seas abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, Señor amado, y que tu presencia, Señor, se pueda mover en este lugar, porque todo lo que hacemos, decimos, Señor amado, es para poder alabarte, bendecirte y honrar tu nombre, Señor. Bendice, Señor amado, nuestras vidas, Padre, y pedimos, Señor amado, que tú seas poniendo en mi vida la gracia, Señor, para poder exhortar en esta noche tu palabra. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Bueno, mi hermano, hace mucho tiempo que yo tenía ganas de exhortar esta palabra. Amén. Porque siempre vemos que Jonás fue un profeta rebelde, amén, un profeta que no quería hacer la voluntad del Señor, un profeta que tomó sus medios cuando el Señor fue y le dijo, ve y dale una palabra a Nínive. Jonás tomó los medios para huir, amén, y huyó a Tarsis. Y yo decía dentro de mí, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo Jonás? ¿Es porque solamente era un profeta rebelde? Porque no quería escuchar lo que el Señor decía. Y yo me hacía esas preguntas. ¿Por qué Jonás no fue a Nínive? No entendía que solamente por rebeldía, así como de repente a nuestros hijos le decimos, levanta eso, y ellos simplemente por rebeldía no nos levantan. Yo no entendía que Jonás fuera así, porque Jonás era un profeta. Y si era un profeta, era una persona escogida por Dios. Amén. Y bueno, mi hermano estaba leyendo y decía ahí que cuando Dios envía a Jonás en Nínive, lo envía a la capital del imperio más grande, amén, del imperio asirio. Y ellos contaban con la cantidad de 120,000 personas. O sea, para ese tiempo era un imperio grande, amén. Un imperio de 120,000 personas, amén. Pero vemos que Jonás va en la dirección contraria a Tarsis. Y podemos ver que a lo mejor podemos decir, el Señor como mandó a Jonás a Nínive, Jonás quizás se asustó, porque los ninivitas decían que era una tierra terrible, que los asirios eran terribles. Entonces podemos decir que a lo mejor Jonás se asustó, pensó que por esta palabra podía ser muerto. También me planteaba yo y decía, a lo mejor era porque Jonás le era desleal a Dios, porque Jonás no tenía el corazón de Dios, o porque Jonás no conocía a Dios. Pero mientras yo iba leyendo, podía entender que Jonás conocía a Dios. Y Jonás comprendía lo que iba a pasar en Nínive si él iba y daba esa palabra. Amén.
Y muchas veces nosotros, sin entender lo que pasaba por su vida, nos apresuramos a juzgar a Jonás. Pues, amén. No, profeta porfiado, profeta rebelde, profeta que no siguió la palabra del Señor, profeta que no hacía lo que el Señor decía. Amén. Pero él tenía buenas razones para juzgar a los ninivitas. Pues, amén. Los ninivitas eran el peor ejército que había torturado a su pueblo. Los ninivitas eran personas que torturaban a las personas y vivos le sacaban la piel. Amén. Los ninivitas eran personas que lo secuestraban a usted, lo abrían y por el camino iban esparciendo su entraña, su órgano, amén, para que los demás vieran. Esas eran las clases de tortura que hacían los ninivitas y le presentaban a los demás. Amén. Y en el momento... Esta palabra el Señor se la da a Jonás en un momento donde Asiria tenía subyugado al pueblo de Israel. Y Israel le pagaba tributo a los asirios, imagínense. O sea, Jonás entiende que esta palabra que el Señor le da va a cambiar el corazón de los ninivitas. Amén. Y décadas, bueno, muchas décadas después de que Jonás muere, los asirios fueron quienes destruyeron a Israel. Amén. Imagínense, o sea, a Jonás no le faltaban razones para sentir lo que sentía. Amén. Y Jonás sabía que el más mínimo signo de arrepentimiento, el Dios de misericordia les perdonaría. Amén. Jonás sabía ¿por qué Jonás sabía esto? Porque Jonás ya lo venía haciendo, Dios ya lo venía haciendo con el pueblo de Israel. Vemos que el pueblo de Israel constantemente peca, cae, el Señor los perdona, el pueblo se restaura, tienen un tiempo de tranquilidad y vuelven a pecar y vuelven a caer, el Señor los perdona, se restauran y así constantemente, amén. Entonces Jonás sabía que si este pueblo estaba en pecado, que si este pueblo era el peor de los pueblos, pero ellos se arrepentían y mostraban algo de arrepentimiento hacia el Señor en su grande misericordia iba a perdonar a este pueblo, amén. Y ahora yo puedo entender por qué Jonás huyó del Señor, por qué Jonás huyó de entregar esta palabra, porque él no quería que los ninivitas se arrepintieran. Él no quería que ese pueblo que había apresado a su pueblo se arrepintiera. Él quería esperar que el Señor los matara, los destruyera, así como había dicho, amén. Él estaba esperando que el Señor, así como lo decía en su palabra, que pregonara contra ellos, porque había subido la maldad de Nínive delante de Jehová, amén. Entonces, él esperaba esa situación y no podía soportar la idea de que su pueblo, que el enemigo de su pueblo recibiera misericordia, amén. Y podemos ver en Jonás muchas veces condiciones que nosotros tenemos. Amén. Primero podemos ver el sentido de justicia de Jonás. El sentido de justicia de Jonás era ofendido por el sentido de misericordia de Dios. Amén. Ahora, en este punto, mis hermanos, nosotros podemos compararnos con Jonás cuando vemos las injusticias que pasan en el día a día. Cuando usted pone las noticias y escucha asaltantes mataron a tal persona, asaltantes hicieron un portonazo, un padre golpeó a su hijo, cuando vemos los femicidios, cuando vemos los asesinatos, cuando vemos que quizás ya los que roban ahí con cuello y corbata siguen robando, ¿usted qué dice? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué piensa? Usted dice, murió en su ley. Lo mataron por ahí, murió en su ley. O si usted ve algo más terrible, dice, él se va a ir al infierno, que se muera, deberían morirse todos esos que están haciendo maldad. Y ahí nos ha venido el Señor a nuestro corazón y decimos, pero es un alma que se fue sin Cristo, es un alma que nosotros no tuvimos la oportunidad de predicarle, es un alma que no tuvo la oportunidad de conocer al Señor. Y muchas veces somos como Jonás. Y no queremos ir a predicarle a esa alma que nosotros vemos que está robando, no queremos ir a predicarle a esa alma que vemos que está ahí en el medio del narcotráfico o que está haciendo cosas malas. Y es ahí donde nuestro sentido de justicia choca con el sentido de misericordia de Dios. Porque Dios es misericordioso.
Amén. Porque lo dice Jonás en su palabra. Dice, yo decía aún estando en mi tierra, amén, que yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. El Señor no se arrepiente del mal, amén. El Señor no se va a arrepentir del castigo que le iba a poner a Nínive, sino que Nínive al dar vuelta su corazón hacia el Señor perdonó su pecado. No es que el Señor se arrepintiera, amén. No es que el Señor dijera, ya, ellos siguen pecando y me voy a arrepentir y ya no les voy a mandar ese castigo. No, es porque Nínive transformó su corazón, amén. Podemos ver que Nínive se arrepiente en el capítulo 3 y que ellos hicieron ayunar, amén. Dice que hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey de su grande, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no le des alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios profundamente, convirtiéndose cada uno de su mal camino. Amén. Imagínense que por una palabra de destrucción, Nínive pudo transformarse de su mal camino. Pero podemos ver por este lado a este otro profeta que, como le decía, a él no le faltaban razones. Él decía, Nínive es un pueblo malo, Nínive es un pueblo que le hizo tantas cosas malas a mi pueblo. ¿Cómo yo voy a ir a hablarle? ¿Cómo voy a permitir que este pueblo se arrepienta? Amén. Y ¿no será muchas veces que nosotros no somos como Jonás? Que en lo más profundo de nuestro corazón no queremos que el otro se arrepienta. Y muchas veces no es solamente con el que está afuera, muchas veces no es solamente con el que está haciendo lo malo, amén, sino muchas veces con aquel que nos hirió a nosotros. Amén. Muchas veces con que dañó nuestras vidas, dañó nuestro corazón y quizás nos hizo caer y pasamos por un momento tan malo, tan triste, tan angustioso y nos vimos destruidos, nos vimos en el piso y nosotros no queremos que ese ser se arrepienta. Amén, porque el Señor en nosotros tuvo misericordia y estando ahí aún en el piso, estando acabado, estando triste por lo que aquel nos había hecho, el Señor nos lavó, nos limpió, nos tendió su mano, nuevamente nos puso de pie, nos llenó de su gloria, amén. Y pudimos ver la misericordia del Señor para nuestras vidas, amén. Pero nos quedamos con esa raíz de amargura en nuestro corazón. Nos quedamos con esa raíz de amargura y no queremos que el Señor le perdone a esa persona. Señor, pero si Él fue tan malo, Señor, si Él me hizo a mí tanto daño, ¿cómo yo voy a ir y le voy a hablar para que su corazón se vuelva? Si yo lo que quiero es que Él se vaya al infierno por el daño que me hizo. Yo no quiero que Él se arrepienta, yo quiero que Él sufra. Amén. Y nos podemos ver y nos podemos poner en esa situación de Jonás. De decir, Señor, yo no quiero que ellos se arrepientan. Yo quiero que ellos sufran por todo lo que le hicieron a mi pueblo. Amén. Y ahí es donde el Señor viene a nuestras vidas, mi hermano. A transformarnos, a lavarnos y a limpiarnos. Y también podemos ver, mi hermano, que en este tiempo donde todo es más visible, en este tiempo donde existen las redes sociales, donde está el internet, donde está el Facebook, el Twitter, el Instagram, los mensajes de WhatsApp, el pueblo cristiano descarga su ira ahí. El pueblo cristiano de repente ve y hay odio en su corazón. Y cuando yo escuchaba esto, decía, Señor, qué malos hijos somos, que no hemos aprendido de la misericordia que tú tienes para nuestras vidas. Porque nosotros no deberíamos ser así. Y no deberíamos juzgar quizás tan ligeramente. No deberíamos quizás hablar tan ligeramente. Y no tenemos esa oración que nos dice, Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a limpiar mi corazón, ayúdame a limpiar mi mente, ayúdame a limpiar mi alma y ayúdame a hacer misericordia. Ayúdame a cuidarme de estos malos pensamientos. No lo hacemos. No pedimos esa oración, amén, porque nos cuesta, es una debilidad. A mí me cuesta perdonar. Yo puedo decir, no, ¿saben qué? No sé, si usted me hace algo, yo le voy a decir, no, mi hermano, no se preocupe, todo bien, pero la relación ya no va a ser igual, amén.
Quizás va a haber un poco más de distancia, quizás ya no va a haber la misma intimidad de comunicación como antes, ya no va a ser el mismo abrazo, amén, pero no va a ser esa libertad que había antes. Y eso es lo que a veces el Señor no nos saca de nosotros, el orgullo. No le pedimos al Señor, Señor, saca este orgullo de mi vida. Ayúdame a ser como era antes, ayúdame, si ya perdoné, sácame esta raíz de amargura de mi corazón y dame la libertad para poder ya ir y abrazar a mi hermano. No, yo lo reconozco, a mí me cuesta. Amén. Así que siempre estoy ahí, Señor. Cambia mis pensamientos, ayúdame a sacar esto de mi corazón, amén. Y esperando que el Señor ahí de a poquito también trabaje en uno, si uno es humano, amén. Y el amor del Señor se manifiesta en todas las personas y nosotros debemos manifestar este amor, amén. Pero muchas veces en nuestra ira y en nuestro enojo, así como dice en el versículo 1, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo. O sea, se enojó en extremo y él era tanto su enojo que podemos ver más adelante que decía, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quiten la vida. Imagínense el enojo que tenía Jonás, que deseaba que que el Señor había vuelto su corazón hacia Nínive, morirse. Imagínese decir, Señor, ¿por qué tú lo estás bendiciendo a él y no me has bendecido a mí? Mejor llévame porque no lo quiero ver en la bendición. Imagínese qué fuerte decir eso. Decir, Señor, no, ¿por qué? ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? Y esto muchas veces lo descargamos ahí, pues mi hermano, lo descargamos en las redes sociales y lo descargamos quizás con quién no deberíamos descargarlo. Y me acordaba también ahí de la oportunidad que tenía nuestra hermana Juanita, que decía que muchas veces aquí adentro somos uno y afuera somos otro, y por su Facebook los conoceré, y a veces aquí estamos alabando y estamos bendiciendo el nombre del Señor, y por ahí por el Facebook no tenemos ni una imagen de Dios, ni un Cristo te ama, ni un Dios te bendiga, nada. Amén. Y así es como nosotros nos damos a conocer al mundo también, como nosotros nos damos a conocer a las personas, amén. Porque sí, es verdad, por sus frutos nos van a conocer. ¿Y qué frutos estamos dando? ¿Qué apariencia? ¿Qué estamos aparentando? ¿Somos lo que somos aquí adentro de la iglesia o aparentamos ser una persona dentro de la iglesia y afuera somos otra? Porque muchas veces afuera nos ponemos una coraza, ¿cierto? Para que no nos dañen, para que no nos pasen a llevar. Y esa coraza es tan fuerte que se nos olvida que somos cristianos. Amén. Y si nos hacen algo, reaccionamos de una manera que no debemos y contestamos de una manera que no debemos. Y se nos olvida que el Señor es el que pelea por nosotros. Amén. Se nos olvida que el Señor ahí está peleando nuestras batallas, está poniendo su mano sobre nuestras vidas. Amén. Y el sentido de justicia de Jonás era ofendido por esto, por la misericordia de Dios. Y a veces usted o yo siento que el sentido de justicia de Dios me ofende. Que, Señor, ¿por qué haces misericordia con él? ¿Se lo ha preguntado? Y nos cuesta, amén, nos cuesta porque no quisiéramos muchas veces chocar con este sentido de misericordia del Señor, amén. También podemos ver que el profeta Jonás era aferrado a su nación. Se podría decir que era así como nacionalista, como patriota, amén. Porque por todo lo que ya vimos anteriormente, amén. Por todo lo que Nínive le había hecho a su pueblo. Y podemos ver que Jonás era un judío patriota y podemos ver que su historia no está solo en el libro de Jonás, sino que también está en el libro de Segunda de Reyes 14, en el capítulo 25. Amén. Él también está en ese libro. Amén. Dice que también es él el que le profetiza al al rey Jeroboam. Amén. Y donde dice que él le va a ayudar, que el Señor lo va a bendecir. Amén. Y dice que podemos ver que Jonás tenía un ministerio atípico a los otros profetas que estaban ahí contemporáneos, que eran Amós y Oseas. Amén. Porque generalmente esos profetas siempre tenían una palabra de juicio y de destrucción contra Israel.
acerca de la maldad de sus reyes, amén. Ellos siempre estaban profetizando que iban a destruir a Israel por la maldad de sus reyes, amén. Pero Jonás fue escogido para hablarle a Israel sobre la expansión del reino y la prosperidad, amén. Y luego de eso hubo un tiempo de paz de aproximadamente 40 años, mi hermano. O sea, Jonás, podemos decir que Jonás iba de bendición en bendición para Israel, amén. Entonces él no podía entender que el Señor quisiera bendecir a Nínive. Y muchas veces así somos nosotros también. Amén. Tenemos este patriotismo espiritual, amén. Tenemos esto de que decimos nosotros, el Señor nos escogió y somos apartados y somos una nación santa, por lo tanto no debemos juntarnos con este, no debemos juntarnos con cuál, no debemos hablar con aquel, amén. Y muchas veces perdemos ese foco, esa bendición, porque quizás sus labios son de bendición para poder ir a salvar esa alma, amén. Porque quizás sus labios son de bendición para poder ir a salvar a aquel que está caído y muchas veces nos apartamos. Y como nosotros, este patriotismo nacional, también tenemos cosas que nos vienen en contra, amén. Como estos grupos de LGTBQ y más, amén. Como quizás los que dicen son de derecha o son de izquierda, con las que están ahora que son las feministas, las abortistas, porque son grupos que chocan con nosotros. Son grupos que chocan con esta espiritualidad que nosotros tenemos, con esta espiritualidad que nosotros tratamos de mostrar, amén. Y nos aferramos a que no, nosotros estamos bien y tú estás mal y yo no hablo contigo porque tú estás mal. Y no tenemos argumentos para poder hablar con esa persona. Y que nuestros argumentos puedan cambiar sus pensamientos. Y que nuestros argumentos puedan cambiar su corazón. Como decía el pastor el otro día, yo no puedo decir, no, yo acepto que quizás tú tengas, no sé, que tú estés a favor del aborto. No, yo no lo voy a aceptar, porque en mí no está, en la palabra no está, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que yo no pueda conversar con ella y hacerle ver que su entendimiento está mal, amén, y hacerle comprender que lo que ella piensa está errado, y darle mi punto de vista, y un día ella no va a poder decir, no, es que a mí nadie me explicó, a mí nadie me habló, porque muchas veces cuando nos sentamos a hablar con estas personas, somos como Jonás, pues, mi hermano, y no hablamos desde el amor de Dios. No hablamos desde la misericordia que el Señor tiene para su vida, sino que hablamos desde la destrucción. Amén. Y le decimos, no, es que tú por tener ese pensamiento te vas a ir al infierno y no tienes perdón de Dios y tú nunca quizás vas a ser feliz. Entonces esa persona no nos va a querer escuchar nunca, pues mi hermano. Nunca vamos a poder tener una conversación. Nunca vamos a poder debatir de su punto de vista. Amén. Lo mismo con los gays, pues, amén. Si nosotros vamos con esa predisposición de que tú estás mal, te vas a ir al infierno, nunca ellos van a poder escuchar de la palabra del Señor, más de lo que se predica en las calles. Y muchas veces podemos ver que lo que se predica en las calles no es con amor. No es con ese amor, con esa misericordia que tiene el Señor. Y yo quería hablar de esta misericordia que tiene el Señor. Porque nosotros tampoco éramos merecedores de esto. Nosotros no éramos merecedores de lo que el Señor nos pudo entregar, amén. Nosotros no, quizá, por lo menos yo tuve la bendición de tener un hogar donde estaba mi padre, mi madre, donde ellos me podían dar todo lo que estaba en sus manos, amén. Pero había un vacío en mi corazón. Y yo no puedo decir, a lo mejor el Señor no tuvo misericordia de mi vida porque yo siempre estuvo bien. No, mi hermano, porque había un vacío en mi corazón. Había un vacío que solamente el Señor lo podía llenar. Había un vacío que solamente el Señor me podía entregar, amén. Y es algo que muchas veces nosotros no podemos entender. Amén. No podemos entender que este vacío el Señor lo llena tan plenamente que también nosotros lo podemos entregar a los demás, mi hermano. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios es clemente y piadoso. Amén. Y la palabra clemente viene de que Dios es dulce, es bien dispuesto hacia otros, es calmado, es apacible. Y según la Biblia, clemente es la virtud que mitiga la dureza de la justicia. Es tener compasión al aplicar un castigo.
Entonces el Señor iba a tener compasión al aplicar este castigo. Y así el Señor tuvo compasión también con mi vida, al recogerme, al levantarme, al limpiarme, porque como los que están afuera, nosotros tampoco éramos dignos de recibir su salvación. Amén. Y muchas veces nos encerramos en eso, en que yo estoy bien, en que tú estás mal, en que el Señor me lavó, me perdonó. Amén. Y piadoso es que siente pena y que siente compasión por la desgracia y el sufrimiento ajeno. Y muchas veces nosotros no sentimos pena ni compasión por el sufrimiento ajeno, mi hermano. Muchas veces nosotros nos alegramos de esa situación. Nos alegramos de que esa persona esté pasando por un momento tan difícil. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es como el de Jonás. Porque nuestro corazón no quiere que estas personas puedan salvarse. Porque este corazón no quiere que el Señor pueda salvarlos y pueda limpiarnos. Y podemos entender que el amor de Dios es amplio y que es mucho más amplio que la medida de la mente del hombre. Y que el corazón de Dios es maravillosamente bondadoso. Amén, porque cuántas bondades no ha tenido el Señor con su vida. Cuántas bondades no ha tenido el Señor con mi vida. Porque el Señor perfectamente podría haber dicho, ya has caído una vez, has caído 2 veces, has caído 3 veces, ya no te voy a levantar, ya levántate solo. Pero el Señor en su inmensa misericordia ahí nos ha vuelto a levantar. Y volvemos a caer y nos volvemos a levantar, mi hermano. Pero nos cuesta, amén. Nos cuesta porque lo entendemos cuando somos nosotros. O nos cuesta porque lo podemos entender cuando es familia. Cuando yo digo, ya mi hija cayó, entonces el Señor la va a volver a levantar. Y después ella vuelve a caer y la vuelve a levantar. Entonces yo lo puedo entender porque es mi hija, porque es mi familia, porque hay un sentimiento hacia ella. Pero no lo podemos entender cuando es el de afuera. No lo podemos entender cuando el vecino, no lo podemos entender cuando el de la esquina. Amén. Y muchas veces tampoco lo podemos entender cuando es el hermano. Porque decimos, pucha, este hermano volvió a caer. ¿Cuántas veces el Señor nos lo ha levantado y volvió a caer? ¿Cuándo se va a firmar el hermano? Y juzgamos, mi hermano. Y ya llega un momento que usted ve que el hermano no viene en 1 mes, en 2 meses. Ah, ya no, si el Señor ya no lo levantó, ya no cambió. Ya no le entregó su corazón a Dios. Que ahí el Señor ahí se lo entrego para que lo zarandee. ¿Cuántas veces nos han dicho así o no hemos dicho así? Ah, Señor, ya el hermano ya no pasó nada con el hermano. No se levantó, no se afirmó. Y muchas veces nuestras palabras dañaron al hermano. Nuestros gestos, nuestras actitudes. Amén. Ese quizá no tener ese abrazo fraterno, no conversar con él, no preguntarle, hermano, ¿cómo está? ¿Qué le pasó? Amén. Y ahí, una vez más, volvemos a tener este corazón de Jonás. Amén. Y aunque el Señor después, quizás después que nosotros hablamos, el Señor ahí remece nuestro corazón y dice, no, nosotros no debimos hablar de esto. No debemos exponer esta palabra. No debemos decir lo que dijimos. Amén. Y el Señor ahí nos habla y nos dice, no, tú no debes ser así. Amén. Porque el Señor se muestra en nuestras vidas por medio de su palabra. Y así como Jonás entendía que el Señor podía hacer misericordia en Nínive porque él ya lo había visto, nosotros también podemos entender lo mismo. Que el Señor puede hacer misericordia en las personas, que el Señor puede extender su mano 1, 2, 3, 4, 5, 100 veces, si el Señor así lo desea. Amén. Y nosotros, ¿qué nos queda hacer? Apoyar, levantar, abrir nuestros brazos, nuestros corazones y poder estar ahí sustentando al hermano, ayudándolo para que en ese momento que él está triste, está débil, está decaído, pueda levantarse y no estar ahí como Jonás, esperando, sentado ahí en la cima que el Señor destruya, que el Señor cumpla la palabra que le había dicho y que destruya. Amén. Y Jonás y yo en mi vida personal puedo decir, ¿qué comparación puedo hacer yo con Jonás? ¿Qué comparación puede hacer usted con Jonás? Señor, yo he pensado como Jonás, he hablado como Jonás, he actuado como Jonás. Y si logro sacar alguna conclusión, digo, sí, muchas veces actué como Jonás. Muchas veces he hablado como Jonás. Muchas veces he pensado como Jonás. Y ahí es donde viene a mi mente pedirle perdón al Señor.
Amén. Porque no podemos hablar, no podemos ser así. Porque vemos en su palabra que el Señor es tardo, amén, en enojarse y grande en misericordia. Y dice la palabra que como Jonás se había enojado y apresurado tanto, que era apresadumbrarse, mi hermano, es afligirse, angustiarse, apenarse, amargar, enlutar, atormentar. O sea, Jonás no solamente se sentó ahí, estaba enojado y quería mirar que Nínive se destruyera. No, Jonás estaba atormentado en su mente, en su corazón. O sea, Jonás constantemente estaba pensando, Señor, destrúyelo, destrúyelo en mi corazón. Él ponía en su corazón, Señor, destrúyelo. Tú dijiste en tu palabra, destrúyelo, mi hermano. Eso es estar atormentado, porque cuando yo estoy atormentado con una cosa, no es que yo estoy aquí tranquilita y pensando algo, no. Es que algo me aflige en mi corazón, es que algo me persigue, es que algo está ahí detrás mío persiguiéndome y estoy constantemente pensándolo. Y imagínense estar así pensando, Señor, destrúyelo, destrúyelo. Eso es querer decir que quizás no hemos entendido lo que Jonás quiere hacer, lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Porque no podemos estar pensando en, Señor, destruye al hermano. Señor, destruye a la familia que está ahí porque me hizo mal. Y no puedo eso tenerlo constantemente en mi corazón y no lo puedo generar en mi alma, en mi mente. No puedo hacer que eso genere una raíz en mi vida. No puedo que este pensamiento se adueñe de mí, se adueñe de lo que yo puedo sentir. Amén. Y no solo porque a lo mejor el Señor no lo va a destruir, pero yo sí me voy a destruir. Mi vida espiritual sí se va a destruir. Mis pensamientos sí se van a destruir. Porque nadie está bien pensando esas cosas. Nadie anda bien por la vida pensando, Señor, destruye a Señor, me cae mal en el trabajo, destrúyelo. Señor, mira, estos son pecadores, destrúyelo. Nadie anda bien así en la vida. Porque si fuese por eso, yo también daría razones para que el hermano pudiera decir, Señor, destrúyela. Porque yo tampoco soy perfecta. También hay cosas que quizás yo no le caigo bien a la hermana, o que la hermana encuentre mal de mí, o que mi esposo ahí no le gusten cosas de mí. No va a estar diciendo, Señor, destrúyela. No. Amén. Porque no podemos vivir así si hemos entendido el amor y la misericordia del Señor a nuestra vida. Y no podemos vivir con esta raíz de amargura. Y muchas veces nosotros somos así. Somos así y queremos que el Señor venga pronto y que el Señor nos destruya pronto. Amén. Pero tenemos que pedirle al Señor que día a día nos sea hablando. Amén. Que día a día Él nos sea limpiando. Que día a día Él sea tomando el dominio de nuestras vidas, de nuestros corazones y nos enseñe a hacer misericordia hacia el otro. Y nos enseñe a poder hablar con amor. Y nos enseñe a poder dirigirnos con amor. Porque estaba leyendo y decía que, en el templo igual había un lugar donde estaban los patios para los judíos y aquellos que no eran judíos. Entonces yo no puedo, es como que yo dijera ya, todos los hermanos que vienen a congregarse por mucho tiempo se sientan acá y los que vienen por primera vez se sientan acá. Y yo ahí me siento... No, con los que vienen siempre, porque como yo estoy siempre, entonces no podemos tener un corazón así que haga distinción de personas, que haga distinción de las necesidades del otro. Porque yo no puedo quizás ponerme en su lugar porque a lo mejor nunca he pasado lo que usted ha pasado, amén. A lo mejor yo nunca voy a sentir esa rabia que quizás usted siente por lo que le hicieron, o quizás a mí también me han hecho cosas malas, quizás usted no va a poder sentir lo que yo siento contra esa persona. Pero constantemente debemos estar clamando al Señor, constantemente debemos estar pidiéndole al Señor que nos limpie de eso. Más abajo en el relato, mis hermanos, podemos ver que Jonás se enojó tanto que le rogó al Señor que le quitara la vida, amén. Y Jehová le dijo, ¿haces bien tú en enojarte tanto? ¿Hacemos bien nosotros en enojarnos tanto con aquel que quizás está siendo bendecido, que quizás no hizo mal y él está saliendo a flote? ¿Hacemos bien en enojarnos tanto? Y dice que salió Jonás de la ciudad
y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Mire, aún ahí, en esa condición, el Señor estaba preocupado de Jonás. Ahí en esa condición donde Jonás estaba irado, donde estaba enojado, donde Jonás deseaba la muerte, donde él le decía, Señor, quítame la vida, llévame. Aún ahí el Señor puso una calabacera para que Jonás pudiera estar ahí bien tranquilo, mirando a Nínive a ver si lo destruían o no lo destruían. Amén. Y dice que, pero al venir al alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. O sea, más que el sol, mi hermano, más que el implacable sol estaba ahí, era el viento, ese viento caliente que a usted lo golpea ahí cuando, bueno, aquí mucho viento caliente no hay, así ese viento que pueda herirnos, amén. Pero imagínense que el Señor haya preparado eso para herir a Jonás, amén. Y lo hirió en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste lástima de la calabacera? Imagínense, Jonás tuvo lástima de una calabacera. Tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, en la cual... no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha, su mano izquierda y muchos animales? ¿No seremos nosotros como Jonás, que muchas veces queremos la destrucción de esa persona, de esa familia, sin saber lo que hay atrás? Sin saber quizás de sus hijos, sin saber de su esposa. Y muchas veces el Señor quizás ha estado trabajando ahí. Muchas veces el Señor ha estado trabajando en la vida de un hermano. Y sin nosotros, así como Jonás, que nosotros no trabajamos, no hicimos nada, no la vimos crecer, no contribuimos en nada para que él se mantuviera, pero sí lo que él hizo me enojó tanto, que yo quiero que él se pierda. Muchas veces no somos como Jonás, muchas veces no soy yo como Jonás, donde quizás no veo el trabajo del otro, no veo el crecimiento del otro y yo no aporto nada para él, pero estoy ahí esperando a que el Señor los destruya, esperando a que el Señor los hiera. Y somos así, pues, mi hermano. Muchas veces no contribuimos en nada en el crecimiento de las personas o en el crecimiento de una obra o en el crecimiento quizás de una familia, de un trabajo, de un emprendimiento. Pero estamos ahí siempre criticando y diciendo, no, eso va a perecer porque no van encaminados con Dios. Y usted no sabe lo que hay detrás de eso, no sabe qué es lo que hay de ese trabajo que hay detrás, no sabe lo que están haciendo esas personas para poder crecer y estamos ahí. Ahí no nos importa si crece, si muere, si a lo mejor les va bien un mes y al otro mes se destruye, porque nosotros no aportamos a eso, no aportamos a ese crecimiento, no buscamos espacio, ni siquiera le pedimos al Señor, oh Señor, bendícelo. No, porque no estuvo en su mente, no estuvo en su corazón. Amén. Y muchas veces somos así. Jonás conocía bien el carácter de Dios y se había vuelto indiferente a la compasión de Dios. Jonás no se había vuelto indiferente a lo que Dios podía hacer en la vida de las personas. Y se había vuelto indiferente a lo que Dios podía hacer mucho más allá de las fronteras de Israel. Porque él, claro, quería bendición, él exhortaba a su pueblo, él le entregaba profecía a su pueblo de bendición, pero porque era Israel. Amén. Y se olvidaba que afuera había un pueblo. Y se olvidaba que afuera habían personas que también necesitaban de la misericordia de Dios. Amén. Y
la enseñanza que el Señor nos da sobre la misericordia y el perdón no es solamente para este momento, no es algo que debemos aplicar solamente ahora. Es algo que debemos aplicar constantemente en nuestras vidas. Es algo que constantemente debemos poner en obra. Es algo que constantemente debemos estar hablando. Amén. Porque constantemente vamos a estar pasando por situaciones como esta. Constantemente vamos a estar pasando quizás por situaciones donde nos hieran, donde nos hagan daño y necesitamos perdonar. Y necesitamos más que perdonar, que el Señor tenga misericordia de su vida. ¿Cuántas veces usted ha dicho, Señor, esta persona me dañó? Así, sinceramente en su corazón, no me responda a mí, como dice el pastor. Ahí en su corazón. ¿Cuántas veces usted ha dicho, Señor, esta persona me hirió? Ten misericordia de él. Que no sabes lo que hace. Amén. ¿Cuántas veces ha dicho usted eso? ¿Cuántas veces lo he dicho yo? He dicho, Señor, ten misericordia de aquel que me ha hecho daño. O Señor, no estoy bien en este lugar, ten misericordia de los que están aquí. Mire, el otro día cuando ahí el pastor me decía que tenía que preparar un mensaje y todo, yo estaba en mi lugar de trabajo ahí leyendo y escuchando. Y estaba sola en una sala y tenía la palabra puesta y mientras hacía mi manualidad, usted sabe, cosas del jardín. Y llega una X persona, entra y me escucha que yo estoy escuchando predicaciones y se pone a cantar, pero así en voz alta. Y yo, ¡ay, Señor! Porque yo, ya esto no es recientemente, viene de mucho atrás. Entonces yo decía, ¡oh, Señor, destrúyela! Ya estaba estudiando de Jonás, así que no podía decir, Señor, destrúyela. Pero sí en mi corazón estaba eso. Después, claro, salía, entraba, pegaba portazos, cantaba fuerte. Y yo, ya, Señor, si se va a ir, si tiene que... No va a estar todo el día aquí en la sala. Después se paseaba por fuera con la música ahí. Entonces yo, ya, Señor, no importa, si me va a dejar sola en algún momento, amén. Pero en esa rabia, porque lo que primero viene a nuestra vida es la rabia, pues, mi hermano, el enojo. De decir, uy, yo me está molestando, déjame tranquila. Amén. Pero ahí después decir, ya, Señor, no es conocedora de tu palabra, no entiende lo que yo estoy haciendo, o no entiende lo que estoy escuchando, ella no comprende, no sabe lo que, por qué estoy haciendo esto, nunca lo va a entender. Amén, ten misericordia de su vida. Y nos cuesta eso, nos cuesta esas situaciones. A mí de verdad que es algo que yo lucho constantemente, que decir, Señor, ten misericordia de la vida de esa persona, porque muchas veces somos rápidos para juzgar, rápido para hablar y no somos misericordiosos. Amén. Póngase en pie, mi hermano. Amén. Puedo aprender yo en este momento que cuando mi corazón se desanima ante lo que el Señor me manda hacer, que el Señor me manda a tener misericordia, aparece la opción más atractiva. Cuando yo digo, no, Señor, en este momento ya no puedo más, la opción más atractiva es decir, Señor, voy a ir a tus plantas. Me pongo de rodillas. Oro a ti para que tú me saques esto de mi corazón. Me limpies. Yo no quiero tener estas raíces de amargura en mi corazón. Amén. Y no salir corriendo, porque si salimos corriendo podemos encontrarnos como Jonás, que se lo tragó el gran pez y nos vamos a ver envueltos en otro problema, en otra dificultad, amén. Y eso nos recuerda a Jonás. Jonás nos recuerda nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Y aún como seguidores de Cristo seguimos teniendo estas debilidades, estas flaquezas, amén. Y que en lugar de ver con nuestro ojo y sentir en nuestro corazón, debemos ver a través de los ojos de Dios. Amén. Y amar con el corazón de Dios. Y que este mensaje de salvación pueda ser para todos. No solamente para los que estamos aquí dentro de la iglesia, no solamente para nuestra familia, no solamente para nuestros más cercanos, sino que este mensaje de salvación sea para todos. Y ya sea que el Señor nos envíe hacia afuera o nos envíe gente hasta a nuestra propia casa. Amén. Sabemos que podemos predicar hasta ahí, hasta la vuelta de la esquina, hasta el otro lado del mundo. Amén. Pero que el Señor ponga esa misericordia en nuestras vidas para poder hablar. Amén. Oramos al Señor.
Bendito Dios y buen Padre celestial, gracias, Señor amado, te doy por poder haber exhortado tu palabra, Señor, entendiendo que has sido tú quien primeramente ha hablado a mi vida, Señor amado. Ayúdame, Señor, a poder ponerla por obra, a poder mirar a través de tus ojos, Señor, a poder sentir a través de tu corazón, a poder, Señor amado, entender que no tengo que sentarme a mirar la destrucción de mi hermano, que no tengo que sentarme a mirar la destrucción de aquel que está afuera, sino, Señor amado, que tengo que pedir misericordia por su vida. Tengo que clamar, Padre, para que tú lo puedas levantar, para que tú lo puedas sostener, Señor amado. Te pido, Padre, que tú día tras día enseñes mi vida a hacer misericordia, a aplicar la misericordia, Señor, a no solamente poder vivirla, sino también poder expresarla, Señor, a aquel que le hace falta. Ayúdanos, Señor amado, instrúyenos día tras día para poder hablar con aquel, Señor amado, que tiene necesidad, aquel que quizás vendrá destruido, que quizás tendrá un pasado que muchas veces puede ser reprochable, Señor, pero ayúdame a mirarlo con esos ojos de misericordia, con ese amor que solamente tú entregas, Señor. Pon ese amor en nuestra vida, pon ese amor en nuestros corazones, Señor amado, y que podamos, Padre, expresarlo a quien más lo necesita, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por esta noche. Gracias por este momento, Señor. Y sé que tú día tras día irás perfeccionando nuestras vidas. Irás perfeccionando mi vida, Señor, para poder, Señor amado, aplicar tu palabra y hacerla, Señor amado, hacia los demás y hacia quien más los necesite, Señor. Te pido, Padre Santo, tu bendición sobre nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.